Buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora en la que estés viendo este video. Ahora voy a proceder a explicarte la interpretación, los resultados del test de canales de comunicación y aprendizaje. ¿Eh? Es importante obviamente que tengas a la mano los resultados de tu test para justamente poder conversar sobre el resultado que te haya salido, sea que te haya salido visual, auditivo o kinestésico. Vamos a entender un poquito sobre esto, digamos, o explicarte un poquito cuál es la ciencia detrás de este test para luego hablar de los resultados. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de este test? Lo que se conoce en la PNL o la programación neurolingüística o la ciencia que estudia justamente el comportamiento del cerebro, ¿eh? Lo que se conoce como sistemas representacionales o BACOC. Ahora te explico qué es eso. Nuestro comportamiento, de hecho, depende en gran parte de nuestra representación del mundo o lo que se conoce como el mapa que tenemos o la percepción. Es decir, yo puedo tener una percepción donde yo siento que las cosas son así, son asá. Yo soy una persona, no sé, optimista, pesimista. Soy una persona de que de alguna manera cuando tengo una dificultad veo como, uy, es que todo es difícil en la vida. O al contrario, cuando veo una dificultad veo más bien esto me motiva. Y cada persona tiene pues su propia representación o su propia interpretación de las cosas. De hecho, va a pasar que hay dos personas que afrontan una situación similar y que una persona lo ve de una forma distinta a la otra. De repente una persona te das cuenta que ante esa situación difícil de repente más bien está feliz, está con mucho empuje, con mucho coraje, y la otra persona más bien de repente se deprime, se pone triste, etcétera, ¿no? Y eso justamente pasa porque cada ser humano es distinto y eso tiene que ver con lo que nosotros captamos de la realidad. Y pues las maneras como nosotros recogemos, almacenamos y codificamos la información en nuestra mente se conoce como sistemas representacional, ¿sí? Y ahí es donde vienen las famosas iniciales BACOC, que no es otra cosa que hablar de los cinco sentidos. La B chica o la V tiene que ver con visual, la vista, la A de auditivo, el oído, la C de kinestésico o el tacto, el sentir, la O de olfativo y la G de gustativo, el sentido del gusto. Entonces, cuando hablamos de sistemas representacionales, hablamos que nosotros percibimos las cosas a través de nuestros sentidos. Y estos son los cinco sentidos, o digamos los principales cinco sentidos, porque se habla del famoso sexto sentido, hasta el séptimo sentido y demás cosas. Pero bueno, lo cierto es que tenemos cinco sentidos claramente identificados, ¿no? La vista, el oído, el tacto, ¿no? El gusto y el olfato, que son justamente los que nos permiten captar las cosas del ambiente, entender las cosas que las personas nos comunican o de la forma en que nosotros aprendemos. Pero de estos cinco sentidos, de esto BACOC, digámoslo así, hay tres sentidos que son los más importantes, que es el BAC. Por eso es que el test, digamos, normalmente se conoce, este test de canales de comunicación y aprendizaje, normalmente se conoce como el test BAC. Se olvida, entre comillas, del olfato y del gusto, básicamente por lo siguiente, porque si tú te pones a pensar cómo normalmente aprende las cosas en el colegio, en la universidad, jamás o muy difícilmente has aprendido las cosas oliendo o saboreándolas. Me explico. Normalmente lo que has tenido es un profesor que te ha enseñado de repente mediante un libro, te ha explicado algo en clase, has hecho alguna dinámica, algún ejercicio y de esa manera tú has aprendido. En otras palabras, has aprendido viendo al profesor, escuchando al profesor o viendo incluso leyendo cosas, ¿sí? Y haciendo cosas. En otras palabras, con usando la vista, el oído y el tacto. No es que tú oliste ese libro y lo aprendiste, no es que lo mordiste y lo aprendiste. O sea, no, lamentablemente tengo que decir lamentablemente porque en realidad el olfato de los cinco sentidos te cuento que es el más fuerte, es el que retiene mejor. ¿Sí? Lamentablemente no podemos aprender muchas de las cosas en nuestra vida académica por el olfato y por el gusto, en nuestra vida laboral tampoco. Salvo que estés obviamente en el sector gastronómico, en el sector perfumería, ¿no? Donde evidentemente, pues obviamente el gusto y el olfato son básicos. Si es tu caso, obviamente el gusto y el olfato son cosas importantes y te cuento que están recogidos en este test dentro de la parte de la K o de lo kinestésica. ¿Sí? Entonces el olfato y el gusto se acumulan, digamos, dentro de eso, pero en realidad son dos sentidos distintos. Pero de nuevo, como te digo, como la gran mayoría, digamos, de aspectos, digamos, académicos y laborales, ¿no? O la gran mayoría de industrias no trabajan con el gusto y con el olfato, estamos hablando del test BAC. Entonces vamos a hablar un poco sobre este test, ¿no? Que te habla de estos estilos o canales de comunicación y aprendizaje llamados BAC. Entonces, este test de comunicación y aprendizaje utiliza los tres principales receptores sensoriales, ¿no? Vista, oído y la parte de la kinestesia, que es, podemos hablar del tacto, el movimiento,
para determinar cuál es el estilo dominante en tu comunicación. Ahora, las personas solemos tener los 3 canales, o sea, no es que tú no tengas los 5 sentidos, tú tienes los 5 sentidos o los 3 sentidos estos principales, los tienes. Solamente que hay alguno o algunos que utilizas más que el otro o los otros. Por eso es que el test te bota una serie de porcentajes. ¿No? Y te dice, mira, sabes que el 40% del tiempo tú eres visual, el 30% eres auditivo y el 30% restante eres kinestésico. Entonces te bota unos porcentajes. Ok, entonces lo que más soy yo es 40% visual. Eso es, digamos, lo que me define. En algunos casos pasa a veces que incluso las personas tienen 33.3, 33.3, 33.3. Eso es como que en los 3 eres muy parejo. Y pasa, porque obviamente cada ser humano es distinto y los utilizas más. En algunos casos a veces hay empate entre los 2 primeros lugares. Tienes 40, 40 y 20, por ejemplo. Y eso puede pasar. Cada ser humano es distinto. Y es importante entender, como cualquier test que uno responde en la vida, que no es 100% certero. O sea, si te salió 37.5, si te salió 45, no quiere decir que exactamente el 45% del tiempo usas ese canal, ¿no? Entonces pueden haber márgenes, digamos, de error. Incluso en algunos casos puede pasar que tú tienes un primer lugar y un segundo lugar y de repente en muchas partes de tu vida tú sientes que más bien es al revés, que el segundo es el primero. Y puede ser, porque obviamente el test te hace una serie de preguntas y este test particular no es tan amplio, no hay tantas preguntas que te puede hacer este test, ¿sí? Pero yo te voy a ayudar con lo que vas a ver en las siguientes diapositivas para que te puedas entender mejor y si hay algo que quedó un poco en el aire con este test, puedas, digamos, asegurarte de si el test te votó exactamente el ranking correcto, de repente hay una pequeña diferencia, ¿no? Donde de repente tú sientes que el número 2 de repente casi se empate con el 1, ¿no? Cosa de ese tipo. Muy bien, ahora, ¿para qué te puede servir este test? Este test tiene un montón de beneficios, ¿sí? Muy importantes. Primero, va a mejorar por algo que se llama canales de aprendizaje. Va a mejorar la forma en que aprendes las cosas y captas instrucciones de tu jefe, de tus pares, de tus profesores, de tus clientes, etc. Cualquier persona con la que tú vayas a interactuar. Segundo, te va a permitir entender cómo las personas se pueden comunicar mejor contigo porque vas a conocer cuál es tu canal de comunicación, ¿sí? Y de esa manera vas a poder saber cómo entiendes tú mejor las cosas, cómo la gente se puede comunicar mejor contigo y saber también cuáles son tus retos a comunicarte con los demás, es decir, cuál es tu canal menos usado a nivel comunicacional. ¿Qué más? Te permite aumentar obviamente tus habilidades comunicativas y de liderazgo porque vas a conocer obviamente estos 3 tipos de canales y eso te va a permitir tener más herramientas en tu manejo para saber cómo yo puedo influenciar y llegar a otras personas. Si me doy cuenta que la persona es visual, busco un lenguaje visual para llegar a la persona y después te voy a enseñar un poco cómo trabajas con eso, si es auditivo, kinestésico, lo mismo. Y te va a permitir algo bien interesante, acá te voy a agregar una palabrita que posiblemente no la has escuchado. O sí las has escuchado, pero no en el contexto que vamos a hablar el día de hoy, que es anclas, ¿no? Es generarte anclas o recordatorios más eficientes y motivadores para que logres tus metas. Entonces voy a profundizar en este tema de anclas, que posiblemente en este contexto en el cual voy a hablar de hoy día, no las he escuchado nunca, que tiene que ver con aspectos de coaching y de programación neurolingüística o de PNL, que tiene que ver con cómo entendemos que funciona nuestro cerebro, ¿no? Nuestros patrones neuronales, ¿no? Al momento de hablar. Entonces, ¿qué es un ancla? Bueno, el ancla tú seguramente ya conoces lo que es un ancla, ¿no? Esto que usan los barcos, pues al momento que quieren obviamente situarse en un determinado lugar, ¿no? Que bajan las anclas para que el barco, digamos, se quede detenido en una determinada posición, digamos, en alta mar. ¿Sí? Entonces, para efectos, digamos, neuronales o efectos, digamos, psicológicos, ¿no? ¿A qué se le llama ancla en la PNL? A un estímulo que se quedó anclado a alguna reacción. Por ejemplo, un miedo a algo. Puede ser que en algún momento en tu vida tuviste una mala experiencia con las cucarachas o con las arañas y automáticamente cada vez que es una cucaracha, ¡pum!, se te viene el miedo. Porque evidentemente se generó una ancla, ¿no? Un estímulo que es cucaracha con una reacción que te genera una sensación no placentera. Y automáticamente cada vez que escuchas o ves una cucaracha, automáticamente para ti es un miedo, es un pavor, es una sensación fea, horrible, lo que sea. Y eso puede ser con eso, puede ser con cualquier cosa, ¿sí? De hecho, el ancla de repente puede ser hasta una canción, de repente una canción que justo la escuchaste en un momento en el cual estabas atravesando una ruptura amorosa y te hace acordar un momento difícil de tu vida. Entonces cada vez que escuchas esa canción, no sé, como que sientes que el cuerpo te se genera con una sensación fea, ¿no? Entonces quiere decir de que la canción no es que sea mala, ¿no? Sino que la canción se quedó asociada o anclada a un determinado estado emocional tuyo y evidentemente cada vez que escuchas esa canción te genera esta relación. Entonces, cuando hablamos de anclaje,
significa cuando ya se fundó, ¿no? Se generó esta ancla, ¿no? Entonces el anclaje son disparadores que se asocian a una determinada respuesta o estado de ánimo. Pueden ser auditivas, visuales o kinestésicas, de hecho también olfativas y gustativas, ¿sí? Pero hablando de este test, básicamente las más importantes son visuales, auditivas o kinestésicas. Por ejemplo, te voy a hablar de algunas anclas o un proceso de anclaje muy común. Uno es la postura corporal, ¿no? Por ejemplo, cuando te sientas en una carpeta que tiene determinadas características, dices, oye, esta carpeta me hace recordar, no sé, cuando estaba en mi época escolar, ¿no? Y de pronto, pum, como que tu mente vuela a la época escolar y no sé, te genera una sensación, no sé, de placer, de bienestar, de no sé, ¿no? De lo que te genera el colegio, ¿no? Y de repente fue simplemente porque te sentaste y adoptaste una postura corporal sentada en una silla o en una carpeta que te hizo recordar ese momento. ¿Sí? Entonces eso sería una ancla o una postura, un ancla corporal, digamos, un ancla kinestésica que tiene que ver con eso. Una canción, de hecho ya te hice el ejemplo de la canción, ¿no? Que te recordó un momento de ruptura, pero de repente también puede ser algo bonito, de repente un ancla que te recuerda, pues, no sé, un viaje, o que te recuerda una fiesta muy especial, o un compromiso muy especial, y de pronto escuchas esa canción y, uy, automáticamente te hace recordar ese viaje maravilloso, o esa fiesta maravillosa, ¿no? Y automáticamente esa canción viene con muchos más recuerdos, viene con muchas más sensaciones. Entonces dispara, por eso se le llaman disparadores, dispara en ti muchas más cosas que simplemente algo que estás escuchando, sino que dispara una serie de sensaciones y emociones que pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿no? De hecho, ya te había comentado el caso negativo, de repente una canción asociada a una ruptura amorosa, y también hay casos positivos, una canción asociada de repente a una fiesta, un viaje bonito, un recuerdo bacán, genial. Finalmente, para ir a lo visual, también podríamos hablar de una foto. De repente tú ves una foto que tú has colgado de repente en tus redes sociales, ¿no? Y ves esa foto y automáticamente, wow, te hace recordar un momento bonito con alguien que pasaste, o un viaje, o alguna cosa maravillosa. Entonces es como que la foto es simplemente una imagen, pero a ti te genera una serie de sensaciones distintas o positivas. ¿Sí? Entonces estos son los famosos anclajes. Y ahí les he dejado una imagen bien interesante. El ex entrenador, para quienes lo conocen, es Ricardo Gareca, que es el ex entrenador de fútbol de la selección peruana. Y él hacía este gesto que ven ahí con la cabeza, ¿no? De llevarse, digamos, los dos dedos índices hacia, digamos, a la sien o hacia la frente, ¿no? Y normalmente a veces usaba o repetía la palabra pensar, ¿no? Que es, o sea, piensen, piensen. Entonces cada vez que él hacía este gesto, sus jugadores de fútbol ya sabían a qué se refería y es como hay que tener cabeza fría, ¿no? No hay que alocarnos, no hay que ser inteligentes, ¿no? Entonces este mensaje bastaba que él hiciera esto y él estaba diciendo a su equipo qué cosa quería el equipo. Entonces, y esto es un anclaje. Entonces, él no tenía que decirles, miren, recuerden lo que hicimos en el entrenamiento, que tenemos que pensar esto y manejar así el partido y después hacer así, defender así o atacar así. No, no, simplemente les hace este seño, esta señal y automáticamente dispara una serie de indicaciones en su equipo de trabajo, que en este caso serían los jugadores de fútbol, para que tomen una serie de acciones o una actitud particular en el deporte o en el partido que están enfrentando para que tengan un resultado positivo. Entonces, esto es lo que se conoce como anclaje. Entonces, así como hay una persona que puede generar un anclaje en otros, como en este caso este entrenador que generó un anclaje en sus jugadores de fútbol, tú te puedes generar tu propio anclaje, ¿no? Todos estos ejemplos que te he dado son anclajes que se han dado naturalmente en ti, posiblemente con una canción asociada a un determinado momento de tu vida, con una foto asociada a un determinado recuerdo bonito, con una postura corporal particular que te hace recordar un momento de tu vida, y son cosas que se han dado naturalmente. Pero tú puedes también imponerte tu anclaje, tú puedes generarte un ancla y de hecho ahora que hablemos de los resultados de este test, te voy a enseñar cómo tú te puedes generar estos anclajes, no cómo puedes trabajar con tus campos o tus canales más dominantes a nivel, digamos, visual, auditivo, kinestésico para que te ayuden a ti a tener disparadores mucho más efectivos. A que cuando tú veas una imagen, automáticamente tengas a tu cuerpo o a tu mente una actitud, no sé, súper positiva, súper empoderada. Cuando adoptes una postura corporal, automáticamente generes algo positivo. Y te quiero comentar una anécdota de algo que a mí, por ejemplo, me sirve. Yo llevo más o menos como alrededor de cerca de, ¿qué te puedo decir? Como 20 años en el mundo del voluntariado. Ya desde hace muchos años vengo haciendo voluntariado, es algo que me gusta mucho, hacer la labor social. Y cuando uno hace voluntariado, siempre hay como cosas que te motivan, pero también te das cuenta que hay muchas dificultades, que hay muchas desigualdades sociales,
que evidentemente las personas con las que uno trabaja suelen ser personas muy necesitadas o personas que de alguna manera están en una situación de vulnerabilidad social, y te das cuenta que a veces, pucha, te esfuerzas un montón, pero a veces es muy difícil superar las adversidades que estas personas tienen. En mi caso en particular, yo trabajo desde hace muchos años con adolescentes de bajos recursos, sobre todo en situación de albergue, es decir, personas que han sido abandonadas muchas veces por sus padres o que por situaciones de violencia familiar están en su casa. Y a veces a mí me frustra que estamos avanzando mucho de repente con una persona, con un adolescente, sea hombre o mujer, y de pronto llega de repente su familia, llega su papá, que de repente ha sido un ente que de repente ha estado muy negativo hacia esa persona, y la persona se deprime. Entonces como has avanzado un montón, has empoderado mucho a la persona, pero a veces hay cosas que tú no manejas y a veces este entorno externo puede ser complicado, ¿no? Y eso y en realidad muchas cosas más. Sabemos que obviamente podemos vivir distintas situaciones económicas, sociales, políticas, etcétera, que nos pueden generar dificultades de cosas que no manejamos y que de pronto pues nos pueden generar cierta frustración de no avanzar o no lograr nuestras metas. Un anclaje que yo me puse en un momento de mi vida fue cuando yo fundé una organización que se llama Yo Soy Perú, que es una organización que se fundó en un momento donde yo di un curso de coaching que te hablaba mucho del yo, ¿no? Del yo hacerme cargo de las cosas, yo, o sea, no culpar a los demás, no culpar al resto, sino yo. Y justamente por eso generamos el Yo Soy Perú, ¿no? Yo obviamente soy peruano, yo vivo en Perú y venía este tema, y sobre todo vivo en Perú. ¿Por qué hablo de esto? Porque en realidad el grupo que formamos en realidad viven personas de distintas partes, digamos que no todos eran peruanos, pero que vivían en Perú. Entonces era un tema de, ok, me hago cargo del país en el cual estoy viviendo. Entonces ahí viene un poco el nombre de Yo Soy Perú. Y justamente lo que hicimos, digamos, en este proyecto era generar procesos, digamos, de acompañamiento, de coaching, de empoderamiento, de básicamente como lo que estaba comentando, personas de bajos recursos, que de repente no tienen la misma posibilidad que he tenido yo de poder llevar pues estudios universitarios, ¿no? Y que evidentemente pues tienen una dificultad económica mucho mayor a la que yo tuve que afrontar. Entonces empoderamos, buscamos ayudar a la gente, pero como ya te he dicho, son temas difíciles y complicados. Bueno, a lo largo del primer año de nuestro proyecto que hicimos en Yo Soy Perú, a mí me tocó algo muy bonito, que fue tomar entrevistas o grabación de los testimoniales de las personas beneficiarias. Entonces, que particularmente eran mujeres adolescentes, ¿sí? En el rango, más o menos trabajamos en el rango de alrededor de 14 a 17 años. Y yo tuve la suerte, voy a decir así la suerte, porque fue algo muy bonito, muy lindo, el privilegio de poder entrevistar a estas personas. Y era impresionante lo que te decían, porque te decían, antes de Yo Soy Perú, yo era una mujer, una persona que no creía en mí, no creía en mi capacidad de poder lograr mis sueños, de ser feliz y demás. Y ahora, gracias a Yo Soy Perú, creo en mí. O sea, y para nosotros era como, wow, o sea, el hecho de haber generado que una persona que no confiaba en sí misma, ahora confía en sí misma, para mí es de lo más maravilloso que puede generar, ¿no? Entonces para mí la verdad que grabar a esas personas fue como un impacto alucinante, ¿no? Y fue darme cuenta de que esas pocas horas, porque no es tampoco que hicimos un montón de horas, pero esas pocas horas, que era dedicarle pues un par de horas más o menos a la semana, que acompañamos durante alrededor de un año a estas adolescentes, realmente tuvo efecto. Que por más que nosotros sentíamos que a veces no lográbamos el impacto que queríamos, al final escuchar los testimoniales fue como, wow, o sea, realmente lo logramos, ¿no? Y logramos mucho más de lo que esperábamos. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que yo me frustro, o cada vez que yo siento algún tipo de sensación de frustración, de sentir mucha dificultad en algún trabajo social que hago, yo hago este, este efecto, digamos, o este movimiento corporal. Y este movimiento corporal no es otra cosa que yo cogiendo, digamos, una cámara o un celular, digamos, cuando estaba grabando, en este caso las adolescentes testimoniales. Entonces, cada vez que yo hago esto, automáticamente es como, wow, o sea, mi cuerpo automáticamente vuelve a ese momento en el cual yo estoy preguntando a alguien, digamos, qué pudimos generar en ti, y la persona me dice, antes no confiaba en mí, ahora confío en mí. Entonces, a mí me basta solamente hacer esto corporalmente, o sea, yo me generé ese propio anclaje, que es solamente poner las manitos así, como si estuvieras cogiendo, digamos, una cámara o un celular haciendo una grabación, y automáticamente me hace llevarme a ese momento. ¿Sí? Entonces, así es como uno se puede poner un anclaje. Entonces, si hay algo que tú quieres trabajar, quieres superar un miedo, etcétera, date cuenta, si tú eres más una persona visual, auditiva o kinestésica, que es lo que el resultado te ha dado, para darte cuenta qué tipo de anclaje te sirve. En este caso, este anclaje es un anclaje, digamos, kinestésico, es una postura corporal. Un anclaje visual podría ser que yo me escriba una frase que diga,
Yo antes no creía en mí, ahora creo en mí. Entonces yo cada vez que leo o veo esa frase, ¡pum!, automáticamente la puedo tener como, no sé, grabada en mi celular y automáticamente cuando yo me siento un poco desmotivado puedo leer esa frase y ¡wow!, automáticamente me motiva. Eso sería un ancla visual. Una ancla auditiva, me puedo grabar un audio, ¿no? O puedo tener una canción asociada a eso. Entonces cada vez que yo escucho esta canción me hace recordar mi capacidad de lograr impacto en otras personas, por decir algo, mi capacidad de motivarme y lograr algo impresionante. Entonces, eso es, digamos, cómo se forman los anclajes o cómo tú puedes en particular formar tu anclaje. ¿Sí? Y este test te sirve justamente para eso. Una vez que conoces tus campos visual, auditivo, kinestésico, vas a poder generar estos anclajes para que te motiven mucho más. Muy bien, entonces, vamos a entrar entonces a cada uno de estos canales y vamos a empezar con el canal visual. ¿Sí? Si tu porcentaje mayor ha sido visual o visual ha sido uno de los mayores, te voy a comentar sobre qué significa eso. Primero, tu recordación es por imágenes, entonces lo que tú tienes es una muy desarrollada memoria fotográfica. Posiblemente cuando tú estás dando un examen o has estado dando un examen, pues en tu época escolar, académica, etcétera, puede ser que tú automáticamente leías la pregunta y automáticamente se te venía una imagen en la cabeza de, me acuerdo que esto estaba en la página derecha del libro, al costado de un gráfico, o que el profesor lo puso en la pizarra en tal sitio. Entonces tienes este tipo de recordación. Cuando alguien te pregunta algo, lo primero que se te viene a la idea es una imagen, claro, me acuerdo cuando estábamos en tal lugar, etcétera. Eso es los visuales, ¿no? Esa recordación espectacular por imágenes. Aprende con facilidad lo que leen. Los visuales suelen ser las personas que tienen mejor comprensión lectora, ¿no? Porque tienen esta capacidad de retener mejor por la vista. Son personas que normalmente piensan en imágenes y visualizan en detalle. O sea, tienen esta capacidad de tener una imagen en tu cabeza y ver incluso los detalles, ¿no? Y eso es algo bien impresionante. Realizan resúmenes una buena técnica de estudio para esta persona es realizar resúmenes y esquemas, ¿no? Subrayar, escribir en los márgenes de los libros, en los costados, ¿no? Siempre tomar apuntes en clase, ese tipo de cosas son buenas para los visuales. A veces hacer los cuadros, los mapas sinópticos, cosas así son súper importantes para que el visual aprenda mejor. ¿Qué tipo de anclas puede usar esta persona? Recuerda que ya te mencioné lo que es un ancla. Ponerse un post-it, ¿no? Te pones una imagen importante que te motive y eso obviamente también te ayuda para estudiar, para recordar cosas. Dibujar o tomar imágenes de un sueño. Normalmente cuando hablamos de esto que se conoce como mapa de sueños, ¿no? Dibujo un sueño en una cartulina, en un papelógrafo, etcétera, y ponlo pues en una pared de repente de tu habitación. Eso te va a motivar un montón. Eso es un ancla muy poderosa para un visual para que se motive hacia lograr algo. ¿Sí? En términos de estudio, cualquier cosa que tú tengas como imágenes, como cuadros, como gráficos, te van a ayudar para retener mejor lo que sea que hayas aprendido. Ahora vamos a hablar de los auditivos, vamos a hablar de sus técnicas de estudio y comunicación recomendadas. ¿Verdad? Por cierto, me había olvidado mencionar algo. Este test se llama canales de comunicación y aprendizaje. Entonces, es ambas cosas, es comunicación y aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de estos canales sensoriales, visual, auditivo, kinestésico, estamos hablando de ambas cosas. Te ayuda para estudiar y también para comunicarte. Entonces, ¿qué técnicas o qué recordación tienen estas personas auditivas? Pues recuerdan muy bien las voces, los sonidos, la música. Entonces, es como que cuando tú estás dando un examen, lees la pregunta y automáticamente el auditivo o la auditiva recuerda, me acuerdo que esto lo dijo el profesor, me acuerdo que esto lo discutimos en clase, me acuerdo que esto me lo dijo mi pareja, me lo dijo mi papá, me lo dijo mi amigo, me lo dijo mi jefe, etc. Entonces como son personas que recuerdan muy bien las cosas que le dijeron. Tienen muy buena recordación de las voces, los sonidos, de la música, suelen tener buena recordación de las letras de las canciones porque son muy buenos para captar cosas a nivel auditivo. Son personas que aprenden con facilidad lo que las personas le dicen, ¿no? Sea en clase, en el trabajo, en cualquier ambiente. Entonces, las cosas que le dicen son personas que retienen muy bien lo que escuchan. ¿Qué te ayuda entonces para estudiar? Repasar hablando, mientras que el visual lee y tiene buena comprensión de lectura, lo que a un auditivo le ayuda es leer en voz alta, ¿sí? Repasa hablando. Eso te va a ayudar mucho a que mientras estés leyendo, estás escuchando tu voz y con eso retienes eso. Dar explicaciones sobre las otras personas, es decir, cuando trabajas en grupo, con otras personas de tu equipo, ¿no? El hecho de comunicarte, hablar, dialogar, te ayuda mejor a retener cosas. Cuando tu jefe o, digamos, las personas con las que interactúas, tus amigos, tu pareja, te dice las cosas verbalmente, te va a ayudar mucho a retener mejor las cosas. Bueno, leer en voz alta ya lo había mencionado, escuchar grabaciones de clase o videos o podcast te ayuda muchísimo a retener cosas que tú quieres aprender, ¿no? Recuerda que tu campo importante al ser auditivo es el oído, así que todo lo que escuches te va a ayudar. Usualmente el estudiar o trabajar con música es algo que a veces ayuda a estas personas.
Salvo acá yo siempre lo digo con una excepción, ¿no? Si tú te das cuenta que pones la música y te pones a bailar y te pones a cantar y te desconcentras, entonces no es lo tuyo. Pero digamos que puedes usar cierta música, te ayuda, ¿no? A veces música instrumental que te puede ayudar obviamente a conectar con lo que necesitas en ese momento, que de repente es concentrarte, enfocarte en tu trabajo, lo que sea. ¿Eh? Anclas, puedes ponerte alertas en los celulares con ciertos sonidos particulares, y esos sonidos te generan ciertas sensaciones bonitas, canciones motivadoras, canciones que te recuerdan un momento especial de tu vida, o canciones que tú obligadamente anclas y dices, esta canción para mí representa este momento que yo logré. ¡Pum! Perfecto, tú la anclaste, tú te la generas. ¿No? Grabarte audios también, importantísimos. O tener audios grabados de ciertas cosas. De repente hay personas que te gusta seguirlas, que hablan cosas muy bonitas. Entonces puedes tener sus podcasts, las cosas que ellos han dicho. Y eso te ayuda obviamente a ti a motivarte. ¿Eh? Muy bien, con esto pasamos a los kinestésicos. Los kinestésicos recuerdan que son los basados, digamos, en el tacto, en el movimiento físico, corporal. Son personas que recuerdan mucho el sabor, el olor y el tacto. ¿Te acuerdas que yo te había mencionado anteriormente que normalmente los kinestésicos abarcan lo que es el olfato y el gusto? Entonces, usualmente los kinestésicos también suelen tener buena recordación olfativa y gustativa. ¿Eh? Aprenden haciendo las cosas por ellos mismos. O sea, tú puedes explicarle horas a algún kinestésico, pero mientras el kinestésico no lo haces, como que no lo termina de aprender. Entonces, usualmente el kinestésico, ¿qué le aconsejan? Que tenga, digamos, o que es recomendable o que genere impacto en un kinestésico. Tener profesores o jefes que sean muy corporales, que te ayuden, que te lleven a hacer las cosas. Esto va a ayudar mucho a poder realmente aprender las cosas. ¿Sí? Hacer proyectos, experimentos, ¿no? Ese ensayo y errores, ese probar las cosas ayuda muchísimo a que el kinestésico aprenda mejor las cosas. Por ejemplo, cuando está estudiando, una técnica muy recomendada es que busque cambiar posiciones, ¿no? Que vayas caminando, o sea, como que repasas, ¿no? Mientras estás en un momento sentado, de repente en un momento te paras y repasas parado, vas cambiando de posiciones a otro ambiente, de repente el lugar donde vives, ¿no? En el trabajo lo mismo, vas cambiando de posiciones, cuando quieres de repente pensar en ideas, a veces al kinestésico se pone a caminar y a veces cuando camina le fluyen mejor las ideas, entonces eso muchas veces ayuda al kinestésico. ¿Sí? Ese movimiento mientras aprende, mientras piensa, mientras reflexiona, puede ser de mucha ayuda. ¿Qué más ayuda, digamos, como técnicas, digamos, de aprendizaje? Repasar pasando en limpio, punto. O sea, volver a escribir las cosas. Eso ayuda porque estás haciendo un movimiento físico corporal, ¿no? O sea, que lo has hecho a máquina, en computadora, digamos, ¿no? Que lo puedas volver, digamos, a tipear, todo eso te ayuda, ¿no? Hacer ejercicios, todo lo que tenga que ver con ejercitarte, etcétera, te ayuda muchísimo. Estudiar en grupo, porque además interactúas, te mueves, todo eso te puede ayudar a retener mejor las cosas que quieres aprender. Finalmente, anclas. Pues ya te enseñé un ancla que era esto, que por ejemplo para mí tiene que ver con este momento cuando yo estaba grabando, filmando a una persona beneficiaria, no esa postura o movimiento corporal, de repente para ti, cuando quieres, no sé, superar un miedo, de repente te acuerdas que una vez hiciste deporte aventura y no sé, hiciste, no sé, canotaje, o hiciste algo que para ti fue súper difícil, de repente para empoderarte, no sé, ponías los puños así. Entonces la próxima vez que vas a enfrentar algo que tengas con miedo, pone los puños así y automáticamente recuerdas ese momento que hiciste un deporte aventura y que al final fue una experiencia fabulosa que te demostró a ti que eres capaz de superar miedos. Entonces la próxima vez que enfrentes un miedo, haces esta postura y automáticamente te empodera a ti. Entonces ese tipo de cosas ayudan mucho para generar estas anclas kinestésicas. Ejercicio, ¿no? O sea, movimiento, etcétera. Y fragancias, por ejemplo, tener ciertos olores. Recuerda que como te había comentado, lo que tiene que ver con el sentido, digamos, del olfato también está asociado muchas veces a la kinestesia. Entonces, a veces oler ciertas fragancias te pueden generar ciertos estados emocionales positivos que tú quieres lograr en determinados momentos. ¿Sí? Entonces, esto sería con respecto a los kinestésicos. Ahora, ¿qué sucede con este test que tiene una particularidad bien interesante? A diferencia de cualquier otro test, o de la mayoría de test que uno puede ver, este test tiene la particularidad donde tú no necesitas hacerle el test a la persona para tú poder identificar si la persona es visual, auditivo o kinestésica. Y ahora te voy a enseñar algunos tips para poder identificar si la persona es visual, auditivo o kinestésica. Y además también a poder identificarte tú y validar si es que el test, cuán certero fue el test, ¿no? Digamos, porque como te había comentado al inicio, a veces los test no son 100% certeros, pueden tener un margen de error por la cantidad de preguntas que hacen y obviamente las opciones de respuesta que te dan. Entonces, esto de acá te va a ayudar a poder corroborar, ¿no? Lo que el testeo arrojó y si de repente hay alguna diferencia que obviamente tú digas, ah, ok, ahora me doy cuenta que esto que está en segundo lugar en el test en realidad no está en segundo lugar, sino es más un poco el primero. Y puede pasar.
¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver un poquito cómo puedes hacer. Entonces, lo primero, cuando hablamos de las personas visuales versus las auditivas versus las kinestésicas, hay algo bien importante en las palabras que dicen. ¿Sí? Por ejemplo, frente a una dificultad, el visual va a decir lo veo difícil, siempre en el campo visual. El auditivo va a decir me suena raro. Y el kinestésico va a decir me da mal sabor de boca, ¿no? O alguna sensación corporal. Entonces, date cuenta qué tipo de palabras o cosas normalmente usas, ¿no? Si son palabras más de connotación visual, más palabras de connotación auditiva o más palabras de sensaciones corporales. Y eso te dice cuál podría ser un canal más fuerte en ti. Y lo mismo cuando escuches a tus interlocutores, cuando quieras conversar con tu jefe, con tu profesor, con tus amigos, con tu pareja, con tus familiares, ¿no? Date cuenta qué cosas hablan. Entonces, de acuerdo a eso que hablan, ya sabes más o menos en cuál de estos canales están. ¿Eh? En el caso de cuando las personas tú le lanzas una pregunta de recordación, ¿eh? Entonces tú le lanzas, es más, y voy a hacer el ejercicio y voy a tomar unos segundos para que tú respondas. En realidad, para que tú respondas, no, para que pienses la respuesta. ¿Ya? Quiero que solamente pienses simplemente la respuesta. ¿Eh? No es necesario que la escribas ni nada, solamente piénsala. Y te voy a hacer la siguiente pregunta, así que por favor enfócate en la respuesta a esta pregunta. Quiero que por favor pienses qué hiciste el fin de semana pasado. Repito, ¿qué hiciste el fin de semana pasado? Muy bien, ahora quiero que tomes nota o que trates de recordar a dónde miraste. Si miraste arriba, lo que se dice es que cuando las personas miramos hacia arriba conectamos con imágenes. Entonces tiene que ver con un campo visual. Si miramos a los costados, están nuestras orejas. Entonces estamos mirando hacia el auditivo. Y si miramos hacia abajo, miramos hacia donde está nuestro cuerpo. ¿Eh? Entonces eso quiere decir que somos más kinestésicos. ¿Eh? Entonces, ¿a dónde mira la persona cuando recuerda algo? Tiene que ver con cuál campo es posiblemente los que tenga más desarrollado. Si no te acuerdas a dónde miraste, volvamos a hacer el ejercicio. Te voy a hacer otra pregunta. Quiero que recuerdes qué hiciste el jueves de la semana pasada. ¿Listo? Y así sucesivamente. Anda, hazte tú mismo pregunta de recordación y date cuenta hacia dónde se mueven tus ojos naturalmente. Si quieres, pídele a alguien que te grabe o conversa con alguien. Hacia dónde naturalmente se mueven tus ojos. Si naturalmente tus ojos se mueven hacia arriba, quiere decir que estás buscando recordar imágenes. Campo visual. Si se mueven hacia los lados, estás buscando tus orejas. Y recuerda, para que nunca te olvides dónde está tu cuerpo estaría más abajo. Sería, si estás mirando hacia abajo, sería kinestésico. ¿Qué más? ¿Cómo más puedes identificar, digamos, qué canal eres o qué canales son tus interlocutores? Por la inclinación del cuerpo, ¿sí? O el movimiento corporal. Normalmente los visuales, cuando están sentados o parados conversando con alguien, normalmente tienen una inclinación hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el visual es muy importante su campo visual, lo que están viendo. Entonces, en un salón de clases, en una reunión de trabajo, normalmente el visual suele estar en una inclinación hacia adelante o incluso normalmente busca sentarse en una sala, digamos, de reuniones o en un salón, en un lugar que considere estratégico desde el punto de visual, donde pueda sentir que tenga un buen campo visual. Ese es un visual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque busca obviamente que su prioridad sea tener esa buena visión de las cosas. Ahora, un auditivo usualmente tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Es como cuando uno está hablando por teléfono, que a veces uno consciente o inconscientemente inclina un poquito la cabeza, lo mismo. El auditivo normalmente, cuando conversa con las personas, cuando está en términos de espacio, usualmente tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia alguno de los dos lados. ¿Eh? Entonces eso es un poco el auditivo. Igual a veces la inclinación es tan ligera que a veces es un poquito difícil darte cuenta del auditivo. Pero al auditivo lo puedes sacar por descarte. Si no es una persona que está como muy enfocada hacia adelante mirando o no tiene lo kinestésico, ahorita te das cuenta que es súper fácil de sacar, puedes decir que posiblemente la persona sea auditiva. El kinestésico es sumamente fácil de sacar, es mucho movimiento corporal. El kinestésico, ¿no? Y yo siempre lo bromeo cuando doy mis clases, ¿no? El kinestésico es el que empieza con lo que yo le llamo el efecto chorreo, ¿no? Empieza en clase súper bien sentado, bien erguido, bien sentadito. Después de unos minutos de clase ya ves que se están yendo hacia atrás, cada vez más hacia atrás, ¿no? Al final terminan totalmente echados en su silla, ¿no? Entonces ese es el típico kinestésico, que está totalmente moviéndose, buscando que se como, no moviéndose en la silla, buscando como su movimiento más cómodo. Ese es el típico kinestésico. Si es tu caso, si te das cuenta que tú te mueves mucho corporalmente, que
que tienes como ese efecto chorreo que cuando te sientan en una silla, después de un rato te terminas, digamos, arrastrando en la silla, es muy posible que tú seas kinestésico o kinestésico sea uno de tus principales canales. ¿Eh? Entonces, y obviamente cuando converses con alguien que te das cuenta que se mueve mucho corporalmente, puedes casi distinguir que la persona es kinestésica. ¿Eh? ¿Qué más? ¿De qué más puedes sacar, digamos, o cómo más puedes identificar estos canales? Pues el visual, hay que recordar esta famosa frase que seguramente la has escuchado en algún momento de tu vida, que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Y es que una imagen, describir una imagen, te demoras posiblemente mucho más de 1000 palabras en describir la imagen. Entonces quiero que pienses, el visual tiene la cabeza llena de imágenes, llena de miles, de miles, de miles de palabras. Entonces cuando quiere hablarte de lo que está viendo, normalmente habla súper rápido, porque tiene 1000 palabras por segundo que decirte. Entonces evidentemente la persona suele hablar muy rápido el visual, porque quiere representarte o quiere hablarte de todo lo que ven sus imágenes y obviamente escribirlo le toma 1000 palabras por cada imagen que puede tener en su cabeza. ¿Qué es lo que sucede con el auditivo? Como el auditivo suele ser también una persona muy pegada, digamos, a la música, una persona que le gusta mucho el tema de escuchar, ¿no? Entonces, tiene buen oído, usualmente suele ser una persona que habla rítmico, le importa mucho el hablar bien, vamos a decirlo así. Entonces, no como que acelerarse al hablar, que a nivel oído tal vez no suene tan bien, ¿no? Ni al contrario, habla como demasiado hiper pausado, que puede hasta sonar aburrido. El auditivo normalmente tiene como una forma de hablar bastante rítmica, incluso puede hacer ciertas entonaciones, ¿no? Y demás cosas que hablan un poco de cómo es el auditivo. Y finalmente tenemos el kinestésico, que ya en su momento lo di, ya hace un ratito te comenté el deseo de hablar pausado. Ese es el kinestésico, que habla como, espérate, déjame entender qué siente mi cuerpo y esta sensación de, no sé, de calor o de angustia, y déjame entender. Y normalmente kinestésico habla como muy lento, como muy relajado, ¿no? Usualmente kinestésico habla así porque ese conectar con sus emociones y con su cuerpo toma tiempo, toma un tema de análisis, introspección, y por eso es que usualmente kinestésico habla un poquito más lento, ¿no? Porque busca como esa conexión a veces un poquito más profunda. ¿Eh? Entonces estas son un poco las características de estas personas. Usualmente también puedes más o menos sacarlo por los hobbies, ¿no? A veces los hobbies te dan como una pista. Normalmente los kinestésicos suelen tener hobbies muy hacia lo deporte, no muy a lo deportivo o al baile, no actividades de mucho movimiento, no normalmente como el kinestésico justamente le gusta moverse mucho y tiene mucha energía corporal, normalmente el kinestésico suele tener hobbies o pasatiempos que tienen que ver con eso, ¿no? Con el deporte, con actividades de mucho movimiento físico, no hacer ejercicio, bailar, cosas de ese tipo. Los visuales en el otro, digamos en el otro aspecto, los visuales normalmente tienen hábitos que tienen que ver con cosas que miran, ¿no? Normalmente son gente que le gusta pues ver televisión, ver series, ¿no? Son personas que a veces les gusta mucho leer, ¿no? Porque son recuerda que son los que tienen la mejor comprensión lectora. Entonces los hábitos, o mejor dicho los hobbies que tienen los visuales suelen ser con temas, digamos, de ver. Y los auditivos con temas que tengan que ver con escuchar. Entonces los auditivos usualmente son personas que les gusta mucho hábitos relacionados a la música. A veces son personas que incluso tocan instrumentos, o les gusta cantar, o les gusta ir a conciertos o a espacios, digamos, musicales, les gusta escuchar música durante, digamos, varios momentos del día. Son personas que también les puede gustar a veces mucho estar en conversaciones, ¿no? Porque en conversaciones solamente escuchan mucho a la gente, ¿no? Entonces, usualmente los auditivos tienen ese tipo, digamos, de pasatiempos o de hobbies, ese tipo de cosas que les gustan hacer. Entonces, por ahí los puedes más o menos sacar. Igual, es importante mencionarte que cada una de estas cosas que te estoy hablando no son 100% certeras. Entonces, lo que es recomendable es cruzarlas. Porque a veces va a pasar que de repente tú hablas con una persona y te das cuenta que como mira arriba, pero se mueve mucho. Entonces, ok, mira arriba es visual, pero se mueve mucho kinestésica. Y es que como tú sabes, y el test te lo dice, hay porcentajes. No es que eres uno o lo otro. No es que eres 100% visual y 0% lo demás. Es que de repente tienes 40% de uno, 30% del otro y cosas así. Entonces lo que va a pasar es que siempre tienes que cruzar estas variables y darte cuenta cuál o cuáles son los canales más predominantes de la persona. Si no identificas exactamente su primer lugar, identificaste su segundo lugar, tranquilo, no pasa nada, porque si hablas en el segundo canal de la persona y un canal que sea más o menos presente en la persona, vas a llegar a dialogar bien con la persona, ¿sí? Así que por ese lado,
quédate tranquilo, que no es que, tengo que realmente saber si la persona, su primer lugar es visual o es auditivo. No, no. Si esos son sus dos canales principales, no es muy kinestésica, es visual o auditivo, puedes jugar en esos canales. Si te das cuenta que cuando haces este tipo de análisis, estas cuatro cosas que tienes ahí en la pantalla, no sé, pues la persona mira hacia arriba, te hablan, no sé, con palabras que tienen que ver con sonidos, ¿no? Me suena raro esas cosas, y tiene mucho movimiento corporal que de repente tiene, es que posiblemente la persona tiene balanceado los tres, y pasa, ¿no? Hay personas que tienen 33.3 en los tres. Entonces, por ese lado es importante que mapees, ¿no? Que tengas siempre significado esto porque te va a ayudar justamente a desarrollar tu liderazgo, a comunicarte mejor con las personas con las que trabajes y demás cosas, y a entenderte también tú mismo. ¿Sí? Entonces te va a ayudar a tener mejores relaciones, no solamente en el ambiente laboral o académico, sino también en el ambiente personal. A llevarte mejor con tu pareja, con tu familia, entender los campos, porque muchos de los problemas comunicacionales se dan cuenta porque estamos en campos distintos. ¿No? Entonces yo le digo de repente algo a mi pareja y de repente yo soy, no sé, pues muy kinestésico y se lo digo del corazón y moviendo el cuerpo y haciendo una cosa, pero de repente la persona es auditiva y captó cada palabra que dijo, que yo dije, y de repente se quedó con la parte auditiva. Pero de repente mi cuerpo, como yo era kinestésico, le estaba diciendo un montón de cosas más, pero no las captó, ¿no? Entonces, y muchas veces pasa eso, entonces, y de repente la persona auditiva va a decir, oye, pero tú me dijiste esto, ¿no? Y te va a decir de repente algo que textualmente dijiste, y dentro de tu cabeza, si tú eres, no sé, kinestésico, y solo decir, oye, pero yo realmente no quería decirte eso, ¿no? Pero claro, fue una palabra que tú dijiste y el auditivo la captó completamente, ¿no? Y puede pasar al revés, ¿no? Puede pasar que tú seas más bien el auditivo, que tú captes las cosas muy bien y de repente, claro, tú le dices a las personas, entonces tú te enfocas mucho en la parte verbal, en cuidar mucho la palabra que dices porque tú eres una persona auditiva y en el otro lado la persona es visual y más se fijó en tu cuerpo, en tus expresiones corporales y con eso se quedó y se quedó con que, oye, pero tú me dijiste algo y estabas, no sé, estabas alegre, ¿no? Entonces yo me quedé con que todo te había gustado y de repente tú lo que le estás diciendo es que habían cosas que te habían gustado, pero que habían un montón de cosas que no te habían gustado. Pero como tú siempre estuviste de repente en un estado de ánimo alegre, la persona se quedó con ese estado de ánimo, ¿no? Y eso suele pasar en muchos conflictos interpersonales con tu pareja, con tus amigos, con tus familiares, con la gente con la que trabajas y demás, ¿no? Entonces es importante que tengas esto en cuenta porque muchos de los conflictos comunicacionales se dan por eso, porque estamos literal en canales diferentes. ¿Eh? Finalmente, ¿cómo utilizo el canal del otro? ¿Eh? Entonces, una vez que yo ya identifiqué, ya sé que la persona con la que estoy conversando, sea mi pareja, mi amigo, mi jefe, mi compañero de trabajo, etcétera, ¿no? Es visual, auditivo, kinestésico. ¿Cómo puedo mejorar mejor la relación con esa persona? De la siguiente forma. Si la persona es visual, mándale un texto. Recuerda que la persona tiene muy buena comprensión lectora. Mándale el texto y la persona va a leer, va a captar todo perfecto, genial. ¿Sí? Sobre todo pensando ahorita que el mundo es muy tecnológico. Mándale el texto. ¿Eh? Si la persona es auditiva, mándale un audio. Grábale un audio y la persona va a escuchar y perfecto, va a retener mucho mejor. Y si la persona es kinestésica, haz videollamada. Lo mejor es hacer una videollamada porque recuerda que el kinestésico es muy corporal. De hecho, se habla que en estas épocas de pandemia, cuando hemos tenido cuarentena, normalmente los kinestésicos es los que sufrían un poquito más. Porque como los kinestésicos son muy corporales y les gusta muchas veces hasta el contacto físico, el estar acercando con la gente, pues obviamente en cuarentena tenían que estar alejados, ¿no? Y evidentemente eso les cuesta más. Entonces, si tú no eres kinestésico y tienes que trabajar con un kinestésico, trata de generar espacios de videollamada, ser más cercano, tratar de hacer conversaciones más cara a cara, porque eso es lo que más va a valorar el kinestésico. En cambio, si vas a interactuar con personas visuales, mándales cosas, escríbeles cosas, imágenes, de esa forma lo van a entender más rápido. No te demores tanto mandándoles audio, grafícales, escribe las cosas, va a ser mucho más efectivo. Y si vas a hablar con un auditivo, enfócate mucho en cada palabra que digas, porque eso es lo que la persona va a retener. ¿Sí? No le mandes imágenes, mándale diálogos o texto, voz, digamos tú, y audios muy bien estructurados con palabras claves que tú quieres que la persona retenga. ¿Sí? ¿Qué más? Si vas a hablar con un visual, describe las cosas imágenes. Oye, imagínate que esto es así, que estás así y tal cosa. Sé lo más gráfico posible, eso va a ayudar un montón al visual a que te entienda. Si vas a hablar con un auditivo, como ya te lo había dicho antes, enfócate en cada palabra que dices. Es muy importante, sobre todo date cuenta cuáles son tus palabras fuerzas, las palabras importantes que quieres que la persona entienda, enfatízalas, aumenta tu volumen porque eso va a ser importante para que el auditivo retenga esas palabras importantes y fuerza que tú quieres comunicarle. Y finalmente, en el caso de un kinestésico, busca hacerlo más gestual y corporal, ¿no? O sea,
gestualiza mucho, corporaliza, mueve las manos, el cuerpo. Eso va a ser muy importante para el kinestésico te entienda mucho mejor. ¿Qué más? Para un visual, muéstrale un mapa. La persona leyendo o viendo un mapa, listo, ya sabe cómo llegar, ya sabe, listo, ya marcó su ruta en la cabeza, visualmente ya está. En el caso de un auditivo, no le muestres un mapa, dale indicaciones orales. Oye, vas de frente, luego volteas a la izquierda, luego a la derecha, luego así, escucha tal cosa, ¿no? Entonces va a entender mucho cuando le das la indicación oral. Y finalmente, kinestésico tiene que recorrer el lugar. ¿No? El kinestésico tiene que pasar por ahí, tiene que ver un poquito la ubicación geográfica y cómo es este sentido y qué hay que hacer. Y normalmente el kinestésico va aprendiendo por ese hábito, por ese recorrer, ¿no? Y de esa manera ya se va ubicando mucho más en las cosas. ¿Sí? Igual, ojo, hay personas que tienen mejor abstracción espacial o mejor ubicación en el espacio que otras, ¿no? Entonces puede ser de que la persona puede ser kinestésica, pero de repente ve un mapa y automáticamente lo entiende, porque la persona tiene súper desarrollada su abstracción espacial. Puede ser, ojo con eso, ¿no? Pero digamos que en términos simples, digamos, sin entrar a profundidad, normalmente estas cosas ayudan cuando tú quieres dar indicaciones a las personas, ¿no? Finalmente, en el visual, recuerda las anclas de visuales que ya te había mencionado. POSIT, ¿no? Márcale POSIT, o que la persona se marque POSIT, se marque imágenes, etcétera. Cosas, ¿no? Tareitas apuntadas, eso le va a ayudar mucho a eso. Auditivo, ya te había hablado de las anclas. Audio, alarma, ciertos sonidos van a ser importantes. Kinestésico, también te había hablado de las anclas. Movimiento o postura corporal. Eso va a ayudar mucho en esa comunicación con los kinestésicos. Muy bien, y esto sería este test llamado BAC o de canal de aprendizaje visual auditivo kinestésico. Entonces, recuerda que este es un video, por lo tanto, en cualquier momento puedes volver a ver cualquier parte que sientas que no te ha quedado muy clara, le puedes pausar, puedes identificar obviamente cualquier cosa y puedes revisarlo las veces que quieras para obviamente profundizar en lo que necesites. Así que sin más, me despido y no será hasta otra oportunidad. Nos vemos.